Continuamos en Unidiversidad Noticias. Hasta la hora 10 vamos a compartir mucha información con ustedes. Y ahora vamos a tener una entrevista sobre una de las noticias más leídas, sin duda, en estos días en los portales de los diarios, de casi todo el mundo te diré. Y fue materia de análisis y de preguntas a especialistas sobre este descubrimiento que difundió la NASA sobre 7 exoplanetas, que quiere decir que están fuera del sistema solar. Había mucha información, infografía, ahí vamos a empezar a ver algunas imágenes, pero yo quiero presentar a Walter García. Él es astrónomo y está aquí con nosotros y vamos a un poco desentrañar qué fue esta información que difundió la NASA. Walter, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, un saludo para todos. ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Bueno, decía que no lo descubrió la NASA, sino lo difundió. ¿Esto es verdad? Es correcto, no lo descubrió. Se está diciendo que es un error porque lo que hizo la NASA fue solamente ayudar a través de un telescopio que es el telescopio Spitzer. Se encuentra en el espacio y realmente todos los logros fueron de un equipo conformado por un astrónomo belga y un grupo de británicos, aparte de otros colegas, los cuales con el telescopio de TRAPPIST, que se encuentra en el Observatorio de la Silla de Chile, acá nomás, pudieron observar en el año 2010, para hacerlo más exacto, este fenómeno, cuando estaban buscando con exactitud era lo mismo, era buscar planetas, pero en vez de utilizar la técnica de observar estrellas similares a la nuestra, verdaderamente buscaron algo más que sea más rápido de resolver o tener resultados. Claro. Eso fue observar las estrellas que son comunes en el cielo, y ellas son las enanas rojas. Ahí es justamente donde en el año 2010 lograron encontrar 3 planetas, y de esos 3, obviamente no le dieron un 100%. Para ello necesitaron otros telescopios, otras observaciones, y con la cual se sumó el telescopio de Hawái, el telescopio de las Islas Canarias, de vuelta obviamente el telescopio de Chile, y por supuesto el Spitzer, que confirmó no que eran 3, sino que verdaderamente eran 7. ¿Y cómo se llega a la conclusión de que son planetas que podrían llegar a alojar vida? ¿Por su similitud con la Tierra, por su tamaño, por la posibilidad de que tengan agua? ¿Cuáles son los factores? Bien, lo que entendamos, o sea, para que nosotros podamos entender esto, cuando nosotros vemos estas imágenes que estamos atravesando en las pantallas, son unas imágenes infográficas. Eso significa que para que nosotros tengamos una idea, si yo le doy datos a un usuario, a una persona común que no tiene este tipo de contactos o información, y no va a entender nada porque son puros números y letras. Claro. Entonces, vamos a filtrar. Para ello se requiere un equipo que se llama espectrógrafo y espectrómetro. El espectrógrafo es una cámara fotográfica que lo que toma es una fotografía de un espectro. El espectro es la luz que nosotros conocemos, la luz proveniente del Sol, nosotros la vemos de color blanca, pero en realidad no. ¿Y cómo nos damos cuenta que no? Que está conformada por muchos colores. Un ejemplo, el arco iris. Claro. El arco iris es el típico ejemplo natural en el cual nosotros podemos observar una gama de colores que conforman ella. Pero simple. Bueno, esto es mucho más complejo. El espectrómetro determina justamente, toma el espectro y mide justamente esos degradés. Y cada una de las huellas que marca o que determina un cuerpo, ejemplo, si el sol me pega a mí en el rostro o en mi figura, va a dar un espectro. Si le pega a una silla, va a dar otro. Si le pega a una mesa, es otro, por el material por el cual está compuesto. Claro. De esa manera se detecta. Y obviamente, determinando la luz y el tamaño de la estrella, se puede calcular, sintetizando, el cuerpo, el tamaño del cuerpo. De ahí justamente que es similar a los de la Tierra. Volviendo un poco a la pregunta de Gerardo, te hago 2 preguntas en una. ¿A qué distancia están estos planetas? Y bueno, hablaban de la presencia de agua, que lo hacían, digamos, originales o lo determinante como para difundir este descubrimiento, ¿no? Totalmente. Estos planetas, primero y principal, esta estrella se encuentra en la constelación de Acuario. Acuario actualmente está exactamente posicionado donde está el Sol. O sea que digamos que desde la Tierra hoy no podríamos observar este punto. Claro, no, porque lamentablemente está el Sol. Claro. Así que es imposible. Ahora bien, ¿a qué distancia se encuentra esta estrella? A 40 años luz. Cuando se está midiendo distancias importantes, tenemos que determinar, o sea, grandes distancias, tenemos que determinarlo de otra medida, no en kilómetros. Si yo quiero determinar la Tierra al Sol,
qué distancia hay, tomo 150 millones de kilómetros. Es un número bastante largo. ¿Cuánto tiempo es lo que tarda, que siempre lo digo yo, cuánto tiempo es lo que tarda la luz en llegar, la luz del Sol, en llegar hasta la Tierra? 8 minutos. Bien, de esta estrella, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a nuestro sistema? 40 años. Por eso se determina que es 40 años luz. Ahora, como bien dijiste, ¿a qué distancia se encuentran estos planetas con respecto a la estrella? Para ello tenemos que saber lo siguiente. Hace un ratito, unos minutitos, dije que la Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol. Sí. Bien, el planeta más cercano al Sol en nuestro sistema es Mercurio. Sí. Estamos hablando de 57 millones de kilómetros. Bastante menos a lo nuestro. Ahora, en esa distancia entre el Sol y Mercurio, en ese sistema llamado TRAPPIST-1, hay 7 planetas, su estrella y 7 planetas. Es por eso que al estar tan cerca de una estrella, los días o el tiempo orbital el tiempo orbital vamos a hablar el año, claro, el año que tarda el tiempo para nosotros. Nosotros tardamos 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. Estos planetas tardan 1 día y medio en dar la vuelta alrededor de esta estrella. Y obviamente el más alejado 20 días. Es por eso que fue buscado. Y si obviamente un astrónomo quiere observar una estrella y ver cuánto tiempo tarda, y si encuentra una estrella, imagínense que un planeta tarda 1 año. ¿Cuándo va a resolver que realmente es un planeta? Y va a tardar 1 año primero en decir, tal vez sucedió. Y para que vuelva a suceder y corroborar ese dato, y 1 año más. ¿Hay alguna posibilidad de analizar y saber más de estos planetas? ¿Se puede enviar algo, no sé, alguna sonda no tripulada, algo así? ¿O eso es improbable a tanta distancia? Es improbable hasta la fecha. Recordemos que Stephen Hawking, junto con otras personas, han querido invertir, si es que no me equivoco, no sé si era justamente un director de cine que quería, digamos, también intervenir en este tipo de proyecto para poder llegar primeramente a la estrella más cercana a nuestro sistema solar, que es Próxima Centauri, que se encuentra a 4.3 años luz de distancia. Entonces, esto es un proyecto. Hay una idea, tienen un prototipo, pero imaginario, ¿de acuerdo? Hasta que se pueda lograr y podamos llegar a esa estrella y podemos tardar 10, 15, 20 años, bueno, siempre y cuando todo se dé. Pero llegar a esto, y lamentablemente van a pasar unos buenos siglos. Me quedo un poco con la pregunta de Gerardo. Actualmente, según tu conocimiento, ¿hay alguna sonda o un robot en algún planeta de nuestro sistema solar investigando o realizando, no sé, alguna práctica allí, solo? Sí, hay. Aunque ustedes no lo crean, hay unos cuantos. Obviamente que todo, vamos a entender un poco que todo robot o rover, que se lo llaman comúnmente, no significa que sea un robot, pero bueno, es parte, o sea, es un robot en sí. Se le dice rover porque justamente es todoterreno, como el Land Rover, vamos a hacer un ejemplo, claro, ¿no es cierto? Que es el más conocido de los autos, porque justamente quien lo inventó al principio fue justamente Rover. Este tipo de equipos tiene una duración y tiene un periodo. Actualmente se encuentran funcionando en la superficie de Marte y sigue trayendo datos y se recarga con la energía solar. O sea, esto hace que siga teniendo una duración. Pero ¿qué pasa con los paneles solares? En Marte hay mucho polvo y hay mucho viento. Entonces esto hace que si no se limpia o al correr de los tiempos, esto va a suceder que lamentablemente deje de funcionar. O sea, claro, va a llegar un momento de se acabó lo que se daba. Claro, ¿Hay muchos otros planetas que se han descubierto que tengan estas características, digamos, fuera de este sistema planetario? ¿Otros que también tengan la posibilidad de albergar vida fuera del sistema solar? Bien, vamos a aclarar un punto que ahí estuviste bastante puntual. Los planetas, estos 7 planetas que se encontraron, como bien dijiste al principio, tienen agua porque justamente por el espectrómetro se pudo determinar que hay agua en estado líquido, para hacerlo más exacto, el reflejo que produce ese planeta o en la atmósfera con las partículas de agua determinan que 3 de ellos es muy probable que tengan agua en estado líquido. Segundo, la cantidad de planetas descubiertos en la actualidad superan los 700, o sea, la cantidad de exoplanetas, como dijimos al principio, planetas fuera de nuestro sistema solar. De esos 700, hay 200
o más de 200, que se encuentran en una región que se llama zona habitable. La zona habitable es el lugar donde un planeta se puede ubicar con respecto a su estrella, donde la temperatura en ese planeta hace que el agua, si hay agua, esté en estado líquido. Sí o sí se pueden permitir estos descubrimientos cuando hay una estrella o un sol cerca de estos planetas, porque hablábamos de 40 años luz, en el medio debe haber miles de cosas, pero que no se pueden ver, no se pueden fotografiar, no se pueden investigar. ¿Es así más o menos el concepto o no? Es así más o menos el concepto. También, si queremos entrar un poquito más profundo, existen aquellos que se llaman planetas errantes. Y bien dice la palabra, errante es porque no está, su órbita... no tiene una órbita, para hacerlo más exacto. Ha escapado por las fuerzas gravitacionales de su estrella o de algún otro cuerpo que se acercó, expulsó de su sistema a un planeta. Entonces va vagando por nuestra galaxia solo. Entonces eso se llama planeta errante. Bien, bien, perfecto. ¿En Mendoza dónde podemos ver el cielo? ¿O en la Argentina? Bien, vamos primero con la primera cuestión, que es Mendoza, que es lo que más nos interesa. En Mendoza lo que tiene de fascinante es que a 30 o a 50 kilómetros ya estamos alejados de una contaminación lumínica importante. La más importante de todas es el Mendoza y Gran Mendoza. Entonces, si yo me voy a Potrerillos, me voy a Uspallata o me voy a Cacheuta está ahí, digamos que voy a estar bastante bien. O un lugar donde nosotros vamos bastante seguido para hacer observaciones es en Lavalle. Para hacerlo más exacto, tenemos dos puntos. Uno el más importante, que queda pasando un poquito Jocolí, pero vamos a decirle que es Jocolí. Buenísimo. Walter, sí, una pregunta más. ¿Hay novedades para estos días? Un eclipse anular que se va a producir digamos, que se va a poder observar en esta zona. ¿Esto es así? ¿Va a ser un eclipse total? ¿Cuál es la diferencia entre un eclipse anular y un eclipse total? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bien, este domingo a las 9:20 de la madrugada de hora argentina se va a producir un eclipse. Obviamente los eclipses se dividen en tres: eclipse anular, eclipse parcial y eclipse total. Entendamos al último, empecemos de atrás para adelante. El eclipse total es cuando la luna se posiciona entre el sol y la tierra y justamente su circunferencia o su disco lunar tapa por completo al sol. Eso se llama total. Ahora, si ese disco no tapa por completo, se lo llama parcial. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la luna, el disco, no alcanza a tapar por completo, sino que verdaderamente es más pequeño que el disco, o sea, aparente, ¿no es cierto? Una visión aparente, que el disco solar. Se crea un anillo. Ese anillo es lo que se va a ver el día domingo a las 9:20 de la mañana. Pero, atento aquí, lamentablemente, este anillo solamente se podrá ver estando en la provincia de Chubut, en una región específica, una región central. El resto de la República Argentina, junto con Chile y otros países limítrofes, van a ver un eclipse parcial. Mendoza, un 60% aproximadamente del eclipse parcial, o sea, 60% de ocultación de nuestra estrella, el Sol. ¿Y esto es perceptible a simple vista? Digamos, ¿vamos a notar que está un poco más oscuro o hay que observar el Sol con algo especial? No, se va a notar que va a estar un poco más oscuro. Recordemos que no va a ser tapado por completo por un 60%, pero va a haber un cambio como si hubiese una nube. Hay algo que va a observarse en ese rayo de luz que llega hacia nosotros. Obviamente que se requiere, y esto es importantísimo, que por favor nadie observe en forma directa a el Sol, ya que esto produce daños irreversibles a la vista. Se requiere, por ejemplo, lo que comúnmente los científicos nosotros determinamos es, si vamos a algo casero para comprarlo rápido, vamos a una ferretería y compramos el vidrio de soldador que supere el número 14. Hay una especie de siglas en las cuales cuanto más alto, más opaco es. Y justamente el de 14 tiene un colorcito verdoso. Entonces, si yo solo lo utilizo delante del sol, me es útil. Otra, obviamente, nosotros, la institución a la cual yo he fundado, que es el Firmamento, vamos a realizar el día domingo a las
a las 9:20 de la mañana estaremos en la explanada de la Plaza Independencia, justamente arriba de la cascada, para hacerlo más exacto. Sí. Ahí vamos a estar con equipos y filtros especiales, los filtros que se llaman filtro Bader, que son especiales para poder observar el sol en forma directa, pero a través de telescopios. Y eso hace que no haya daño, pero que podamos ver perfectamente el disco y la falta que le hace a ese disco, la ausencia. ¿Y la gente se puede acercar ahí a la Plaza Independencia? Totalmente libre y gratuito. Buenísimo. Muchas gracias. Walter, gracias por venir. No, gracias a ustedes por acompañarme. Por favor, hacemos una pausa, ya venimos.